Este jueves 22 de junio ya está conmigo Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, y en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX vamos a hablar un poco del uso de la tecnología para las elecciones 2018 y un poco también de las elecciones internas en los partidos políticos. Ramón, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ramón, por estar con nosotros esta mediodía. Iniciemos un poco con esto. ISD hace unos días hizo un llamado al uso de la tecnología para el escrutinio de las elecciones 2018, si no se corre un riesgo de enfrentar el mismo escenario crítico de hace 2 años en las elecciones de 2015. Y me gustaría que empecemos con esto, Ramón. Desde el análisis que hace ISD, ¿es posible utilizar la tecnología necesaria a pesar de la disminución presupuestaria que tuvo el Tribunal Supremo Electoral por el Ministerio de Hacienda por 14.1 millones de dólares? Bueno, hay que aclarar de que el tribunal va a contar exactamente con la misma cantidad presupuestaria asignada para las elecciones de 2015, al menos en lo que tiene que ver con transmisión de resultados, 5.4 millones de dólares. Es lo mismo, con una diferencia sustantiva que en el 2015 el Tribunal Supremo Electoral tuvo que contar y transmitir resultados de la elección del Parlamento Centroamericano, que complicó mucho más a nivel nacional, porque todas las JRB tenían que contar esta papeleta. Ahora eso no se va a contar. Por lo tanto, solo se estará contando el 50% y todo el proceso de transmisión de resultados tendrá que ver con el 50% de papeletas relacionado con elección de diputados. Esta es una ventaja que le disminuye. 5.4 millones que si el tribunal ha anunciado que va a contar con la cooperación de Corea para la transmisión de resultados, significa de que allí también se va a estar ahorrando una importante cantidad de dinero, lo cual significaría que está en mejores condiciones económicas comparativamente con el 2015. Así esta mención o con esta pregunta iniciábamos la entrevista, Ramón, por un aspecto. En los primeros días de mayo, el Tribunal Supremo Electoral publicó un comunicado en el cual informaba que ante el recorte presupuestario solicitado, que era 39.9 millones de dólares y les recortaron 14 millones, cito textualmente, implica al Tribunal Supremo Electoral abandonar el producto de más de un año de trabajo y comenzar a elaborar de forma apresurada un nuevo plan general de elecciones. De este mensaje se pueden hacer diversas interpretaciones, pero solo el hecho de que digan de manera apresurada un nuevo plan general de elecciones ya pone un poco las alarmas. ¿Cómo lo valoras tú, Ramón? Bueno, yo creo de que hay que diferenciar los distintos procesos que implica organizar unas elecciones. El impacto de la reducción del presupuesto al Tribunal Supremo Electoral tiene mucho que ver con las nuevas responsabilidades que el tribunal tiene que asumir. La capacitación directa de los miembros de JRB, toda la logística y alimentación que debe de proveer el día de las elecciones a los miembros de JRB, que anteriormente eso era una responsabilidad que tenían los partidos políticos. Al recortar toda esta parte de alimentación, de transporte y etcétera, obviamente hay un impacto en las etapas o en los procesos relacionados con la formación, capacitación, integración de los miembros de JRB. No se ve afectado de ninguna manera el presupuesto orientado a al procesamiento de los resultados que implica contar los votos, transmitir los resultados, procesar a nivel nacional y hacer público el resultado nacional. Y digo no se ve porque le han dejado exactamente la misma cantidad de dinero que tenían asignado el año anterior, teniendo en cuenta que el tribunal tuvo que incluir otros procedimientos adicionales a partir de los reclamos que hubieron en el caso de San Salvador, que se ordenó que hubiera un reconteo de votos y que pasó por más de una semana con una cantidad importante de personal, teniéndoles que dar alimentación, dotándoles de alguna tecnología, etcétera. Digamos que lo que se espera es que ese tipo de situación no vuelva a ocurrir en esta ocasión y para ello la única opción que tiene el tribunal es tener que invertir en buena medida para dotar de una tecnología básica a los miembros de la JRB para que puedan llevar adelante el escrutinio preliminar sin llegar al estrés en el que estuvimos sometidos en el 2015. Nos menciona entonces, Ramón, que dispone el Tribunal Supremo Electoral financieramente el mismo monto que tuvo para las elecciones 2015, con el agregado que ya no hay elecciones del Parlacen, o por lo menos para el 2018 no se va a tener esa elección, por ende le quita un grado de complejidad y le puede enfocar con esos recursos o ese financiamiento pues
los suficientes instrumentos y el personal para desarrollar bien este escrutinio de las elecciones. Pero quiero aprovechar y para eso quiero pedirle a la producción que nos transmita un apoyo de una entrevista que tuvimos con Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en donde le consultamos justamente sobre eso, sobre el tema de la tecnología y el procesamiento de la información requerida para poder desarrollar el escrutinio. Veamos lo que nos dijo. Los principales son tres programas los que se han afectado. Primero, el tema del uso de la tecnología. Nosotros, el diseño del proyecto que nos costaba 39 millones, era tomando en consideración el ofrecimiento del gobierno de Corea a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, la AWEB, en los cuales se nos ofrecía la posibilidad de utilizar un diseño de escáner que, puesto en la mesa, permitía contar los votos, incluyendo eso, contar votos enteros, marcas en voto cruzado, fraccionamiento de voto, y además nos permitía contar las marcas de preferencia. Sí. Entonces lográbamos tener toda la información y además esta máquina podía editar el acta, el informe, o sea, con el software y la especialización de una máquina ciertamente especializada, eso nos permitía contar completamente todo en la mesa. Nosotros hicimos un cálculo, esta máquina, con el diseño que Corea nos lo hizo, cuando Corea vino a El Salvador y vio la complejidad del sistema electoral salvadoreña, se llevó a Corea a preparar un modelo, lo preparó y nos dijo, mire, este modelo que les resuelve el problema a ustedes, nos cuesta tanto, un aproximado de $2,000 por cada máquina, y entonces el proyecto de donación que inicialmente era de 1.800 máquinas, al ver la complejidad de la máquina, se tradujo en 350 máquinas. Sí. Entonces dijimos nosotros, tenemos 350 máquinas y necesitamos comprar al menos una 1.800, porque entonces vimos, el análisis nos llevó a que podíamos atender 7 mesas por cada máquina. Entonces llegábamos, esa cantidad nos llevaba a un requerimiento aproximadamente en todo el paquete de transmisión de resultados más la compra de equipo, $12 millones, que fue lo que incluimos en el presupuesto de 39. Este es uno de los rubros más afectados, se disminuye prácticamente de los 12 que solicitamos a 5 millones. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Miguel Ángel Cardosa, Ramón, y noticias. Habían solicitado originalmente $12 millones, se les reduce a 5, y porque claro, ante el nivel de complejidad y con la asistencia de Corea, les ofrecía un equipo tecnológico suficiente para procesarlo en las juntas receptoras de votos, pero, perdón, con la disminución financiera, esto afecta ahora. ¿Cómo valoras ese punto de vista? Yo creo que es importante, primero recordar esto, que ya lo dije, 5.4 millones es lo que tuvo asignado en el 2015, es lo mismo que tiene asignado ahora. La decisión del tribunal, en este caso, es más política que técnica. Tiene que tomar la decisión. Y tiene que tomar una decisión por una razón. Primero, porque en esta ocasión el tribunal ha tenido suficiente tiempo para resolver un problema que no tuvo el tiempo necesario en el caso del 2015. Sí. Y por lo tanto, aquella justificación razonable ahora no tiene ningún sentido. De todas maneras, dispone de 5.4 millones. Con eso, el tribunal tiene que decidir y resolver cómo garantiza que el escrutinio preliminar que lleva adelante las JRB esté en el tiempo idóneo, en el tiempo prudente, que permita transmitir resultados y que la sociedad salvadoreña tengamos un resultado en la misma noche. En el 2015 fue la primera elección en la que el Tribunal Supremo Electoral no ofreció un resultado nacional de las elecciones. Eso no lo puede repetir, el tribunal no puede someter a una posibilidad de crisis política por no ofrecer un resultado. Creemos que hay opciones diversas. Mire, el tribunal creó un software en el 2015 para el reconteo. Dotó de 400 más o menos máquinas para las JRB que estuvieron haciendo el reconteo. Quiere decir que tiene una tecnología básica, que no se requiere de una tecnología complejísima para poder decir que el procedimiento para contar los votos en la mesa requiere de algo demasiado complejo. Ya hizo una prueba, ese software lo tiene el tribunal. ¿Pudiera contar con eso? Pues probablemente pudiera hacer uso de eso. El tribunal tiene ofrecimientos de otras empresas que están indicando que pueden, con el dinero disponible,
disponible, llevar adelante el equipamiento básico, el dotamiento de una tecnología básica para que se garantice un escrutinio en el tiempo que es aceptable. Por lo tanto, realmente aquí de lo que se trata es que el tribunal tenga que tomar esta decisión. Lo que nosotros advertimos es, si el tribunal, que es el mismo tribunal, las mismas personas, los mismos magistrados que integraban el tribunal en el 2015, hoy no cumplen la responsabilidad legal de tomar una decisión dentro de la responsabilidad del procedimiento administrativo que a ellos les corresponde, de dotar de una tecnología básica a la JRB para el escrutinio preliminar, estarían en la probabilidad de cometer delito de fraude electoral, de acuerdo como lo establece el Código Penal en el literal G del fraude electoral, que es obstaculizar el escrutinio preliminar. El tribunal lo estaría obstaculizando, por tanto, no estaría resolviendo el problema que las JRB han demandado, pero además podría caer en el delito de incumplimiento de deberes, porque esta es la responsabilidad que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, advirtiendo esto, nosotros creemos que el tribunal está en tiempo todavía hoy de tomar una decisión que sea económicamente viable con el dinero disponible para que dote de esa tecnología básica a la JRB. Así aprovecho también, Ramón, para pedir a la producción que utilicemos otro bloque de la entrevista que tuvimos en esa ocasión con Miguel Ángel Cardosa. Él no solo emitió un posicionamiento crítico a la reducción que le hizo el Ministerio de Hacienda, también en ese bloque nos comentará, o como nos dijo en aquel momento, que esta situación también tiene una implicación no solo en la disposición de tecnología para la JRB, también tiene una implicación para el proceso de formación de los miembros de las juntas receptoras de votos. Veamos lo que nos dijo. ¿Es válida la observación o que han brindado el Ministerio de Hacienda para hacer esta reducción a raíz un poco también de lo que usted nos mencionó en el primer bloque de la entrevista, magistrado? Mire, yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda no profundizó en el tema, porque da la impresión que en esa cantidad solamente, en ese rubro compra de equipo, solamente estaban los escáneres que van a donar, que ahora producto del cambio van a ser 1.800, no 2.000, van a ser 1.800, pero además ahí van computadoras que no las vamos a poder comprar, porque la transmisión de resultados no solo implica los escáneres, sino que hay que dotar de equipos, y vamos a necesitar computadoras para las juntas electorales departamentales, que en el interior del país, en las 14 juntas electorales departamentales, se inscriben los consejos municipales, y en esta ocasión usted sabe que hay nuevas reglas, tenemos que garantizar que los que se inscriben cumplen con haber sido ya inscritos como candidatos de las internas. Segundo, que garantizan la cuota de género. Eso nosotros lo que estamos pensando es crear un software que nos permita de entrada al miembro de la Junta Electoral Departamental, al ingresar la información, ya sabe quién es la persona y sabe si al sumar si cumple o no la cuota de género, para facilitar el trabajo de las Juntas Electorales Departamentales y evitar que estemos haciendo malas inscripciones, que se anulen las inscripciones y después tenemos procesos. Es el equipo informático que hay que instalarle a las Juntas Electorales Departamentales. La capacitación, si usted ve, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, que nosotros podamos capacitar 90.000 personas en el corto tiempo que tenemos, porque 4 meses antes de las elecciones nos los van a dar los partidos políticos. No va a haber tiempo suficiente para hacer esa capacitación. Entonces, la capacitación virtual, y para eso vamos a necesitar equipos informáticos, va a haber que desarrollarla de manera virtual. O sea, no vamos a poder en muchos casos, y al menos estamos pensando solamente 1 o 2 presenciales, pero el resto poder hacer de alguna manera virtual. Y para eso sí va a necesitar equipo informático. No solo se está pensando en los escáneres. Los escáneres, desde luego, ya le comenté, esperamos lograr los 1.800 escáneres de la última gestión que va a hacer el presidente Olivo. Esperamos que tengamos esos escáneres que nos van a servir para transmitir los resultados. Pero ahí iba más equipo informático y lamentablemente ahí se fue en el recorte. Si esa fue la idea, no es cierto. Retomando entonces las declaraciones que nos brindó el magistrado Miguel Ángel Cardosa, Ramón, hay un punto que creo que es válido para la discusión y que él plantea. Partían del escenario de una presupuestación de disponer equipo tecnológico suficiente para facilitarle el trabajo a los miembros de la Junta Receptora de Votos. El escenario ahora cambia las condiciones y van a tener que adecuarse con lo que tienen, que tú has mencionado, con lo que tienen y facilitar este proceso. Pero también alega, bueno, tenemos que capacitar a más de 90.000 personas que van a estar en la JRB, que nos lo van a dar 4 meses antes los partidos políticos,
da las condiciones o proyecta que vamos a tener una fotografía muy parecida a la de hace 2 años y medio, Ramón. Sí, efectivamente, y por eso es que nosotros estamos llamando al tribunal a que tenga que tomar decisión. O sea, el tribunal no puede estarse quejando permanentemente de que no dispone de los recursos, sino que más bien al final la responsabilidad legal que tiene es de organizar las elecciones, cumplir con todas las etapas y todos los procesos que esto implica. Obviamente ellos habían solicitado un presupuesto que yo coincido en que la reducción sí impacta en procesos como el de la capacitación, el dotar de la tecnología, como dice el magistrado Cardosa, a las juntas electorales departamentales para todo el procedimiento de inscripción de candidatos. Obviamente hay una serie de procesos que pueden verse afectados, pero al final pues hay que seguirlos. Hay que hacerlo y tiene que hacerlo con base a la cantidad disponible. Sí. Obviamente hay otras medidas que pueden tomar. El llamado, por ejemplo, al tribunal sería convoque a las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando por años en estos temas, que hemos acompañado al tribunal en importantes campañas nacionales de orientación ciudadana, de información ciudadana, que en ocasiones, elecciones anteriores, hemos acompañado los procesos de capacitación de miembros de JRB. Entonces creo de que hay una capacidad también en el país que puede ser aprovechada, que se puede sustentar en estas organizaciones y que bueno, también el tribunal perfectamente puede hacer un llamado a la cooperación internacional, a que le contribuya, a que venga a acompañar este proceso de elecciones, que es complejo obviamente, que requiere de resolver una serie de situaciones que a lo mejor el presupuesto que tienen disponible no le alcanza para todo, pero con eso tiene que decidir y bueno, pero eso no lo ha hecho el tribunal. Sí. O sea, no está llamando ni a las organizaciones de sociedad civil, ni está haciendo un llamado a la cooperación internacional y creo que esa lentitud con la que se está moviendo y está tomando decisiones, lo que va a hacer es que sea responsable, directo, de cualquier situación parecida con la que vivimos en el 2015. Y vuelvo a insistir, el problema de ahora es que ya no se pueden escudar en el tiempo como pudieron haberlo razonablemente hecho en el 2015. Y de ahí es donde nuestro llamado está. Uno, tomen las decisiones porque pueden incurrir en estos delitos. Y es preferible tomar decisiones ahora, con el tiempo que se tiene, todavía hay tiempo para tomar esas decisiones, apóyense mucho más en las organizaciones de la sociedad civil, pueden reunirse con estas otras empresas que están ofreciendo tecnología, habría que revisar cuál es el costo que de acuerdo con el presupuesto disponible se puede hacer, cuál es la tecnología básica, pueden utilizar su mismo software y dotar de un equipamiento básico a la JRB, es decir, hay distintos caminos. De lo que se trata es que el tribunal tome las decisiones y lo que nosotros no vemos es que el tribunal esté responsablemente tomando las decisiones que ahora deben de hacerlo. Tenemos que hacer una pausa, Ramón, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco del proceso de elecciones internas en los partidos, particularmente del FMLN, que se van a celebrar este próximo fin de semana. Permítanos una pausa, volvemos. Seguimos platicando con Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. En este segmento lo vamos a hacer de las elecciones internas en los partidos políticos. Ahora me gustaría que platiquemos, Ramón, un poco sobre este proceso que el FMLN va a enfrentar el próximo fin de semana y desde ISD, ¿cuál es la expectativa que se tiene de los procesos de elecciones internas, particularmente del FMLN? Bueno, yo creo que en términos generales este es uno de los procesos totalmente nuevos que aparece en el proceso electoral a partir de el establecimiento de nuevas reglas de democracia interna de los partidos políticos que se incluyó en la ley de partidos políticos, que incluso era una regla que en la primera versión aprobada de la ley no cumplía con los parámetros establecidos por una resolución de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional y que en el marco del seguimiento, en el cumplimiento de esa sentencia, se logró que efectivamente se incluyeran reglas que posibilitara que ahora estemos en el camino de que cada partido político elija de manera mucho más democrática a sus candidatos. Obviamente, como todo proceso nuevo, implica un cambio en el pensamiento, en la conducta, en la estructura misma que están teniendo los partidos.
Ya hemos sido testigos de ver cómo en algunos municipios la misma dirección del partido ha respaldado la candidatura de alguna persona en particular y que hay otras personas interesadas en participar y que han tenido que venir al tribunal a tener que quejarse frente a la posibilidad que tienen de que se le niegue su derecho de participar en el proceso interno. Por lo demás, yo creo que en el FMLN se ha venido desarrollando un proceso desde ya hace bastantes días de manera de garantizar la inscripción de candidatos, de garantizar este procedimiento que implica reproducir papeletas, instalar los miembros que van a tener que hacerle de juntas receptoras de votos, es decir, todo este procedimiento que en realidad también es complejo, que les implica a los partidos una inversión importante de tiempo y de recursos, y que puede llegar también a generar conflictos cuando aparecen estas cosas, cuando hay candidaturas únicas. El problema sigue siendo entre, digamos, lo que las dirigencias de los partidos, y no solo del FMLN en general, lo que las dirigencias de los partidos quieren y también a veces lo que las bases quieren en términos de personas que prefieren para que sean sus candidatos. Y obviamente grupos que siempre van a aparecer moviéndose al interno de los partidos con algún interés particular e impulsando candidaturas internas. Lo importante en esto es que los mismos partidos establezcan reglas mucho más claras y mecanismos de control para que estos procedimientos internos de elección no terminen también degenerando los procesos dentro de los mismos partidos políticos. Recuerde que en esto siempre hay posibilidades de que aparezca alguien queriendo financiar la candidatura internamente de una persona y se jueguen y se caigan exactamente en los mismos vicios que en términos generales del sistema político hemos venido viviendo. Una de las preocupaciones que aparece, Ramón, y no solo lo pienso por el caso del FMLN, también en Arena ya se están mostrando aspectos así, es candidaturas únicas. Usted lo mencionaba. ¿Qué pasa cuando solo aparece una candidatura única para un proceso de elección interna? Aunque han surgido nombres de personas, en el caso del FMLN en tiempos previos, de otras personas que querían participar en los procesos, pero no contaban con la venia de la dirigencia, que era la persona que querían que fuese el candidato o la candidata a un cargo de elección popular. ¿Cómo eso consideras que afecta a las democracias internas? También teniendo presente lo siguiente: los partidos políticos son de las instancias políticas más desprestigiadas en el sistema político de la sociedad salvadoreña. No, yo creo que ese es el punto, el cambio de un proceso en el que las dirigencias han tenido la tradición de imponer a las candidaturas, a un cambio en el que las bases militantes, teniendo el derecho de proponerse, de ser electos y de elegir. Eso genera un cambio totalmente. Y obviamente cuando la dirigencia de los partidos se pronuncia por la candidatura de una persona en particular, obviamente eso genera un efecto directo en la voluntad de otras personas que tienen el interés también de postularse. Es lo que había sucedido, por ejemplo, en el caso de San Miguel, ¿no? La dirigencia del FMLN se pronuncia por la candidatura del actual alcalde, pero aparece otra persona con el interés y otro grupo impulsando esta candidatura. Tiene todo el derecho de inscribirse y no se le puede negar el derecho de inscribirse, porque esa es la regla efectivamente de la democracia. Por supuesto que hay una influencia directa cuando la dirigencia dice: este es el candidato. Entonces, como que el proceso interno de elección deja de tener el sentido que la democracia busca, que efectivamente sean las bases las que terminen decidiendo a quienes prefieren como candidato. Hay otros casos muy particulares que, caso de San Salvador, por ejemplo, hay una candidatura única, pues probablemente nadie querrá ir a competir contra Nayib internamente porque sabe que va a tener con toda seguridad muy pocas probabilidades de ganarle, ¿verdad? Pero no necesariamente en este caso es una casi que imposición de la dirección, sino que esto obedece más a un fenómeno más natural y de la evolución, como la candidatura de Nayib Bukele ha venido generando una aceptación. Sí. Caso distinto en otros lugares en donde sí efectivamente hay una evidencia en donde la intervención de la dirigencia casi que está imponiendo algunas candidaturas. Obviamente este tipo de vicios
en un proceso de crecimiento de democracia vamos a tener que verlos como algo normal, no es aceptable, pero es algo como normal, como producto del desarrollo que va teniendo la democracia misma. Hay una mención interesante que has hecho, Ramón, que pasa en estos puntos de ciertos municipios que son estratégicos para los partidos y en donde tienen un candidato o una persona que es el que tiene el arrastre y que puede generar mucho acercamiento, digamos, de la base y que también no solo lo piensan en función de la base, también en los ciudadanos en términos generales, en los electores, pero qué tanto este escenario de un candidato estrella, entre comillas, puede generar dificultades con un proceso democrático, porque la expectativa es que otras personas se postulen y eso puede amedrentar a que otras personas que tienen proyectos, ideas, respaldos de algunos grupos dentro de sus territorios también decidan postularse, pero al tener un candidato o una candidata con mucha fama o alrededor de hecho mucha construcción mediática, también puede ser un elemento tal vez no esperado, pero que afecte su misma democracia interna. No, obviamente las democracias en términos generales se pueden ver afectadas cuando hay candidaturas únicas que pueden contar con un respaldo, ya sea de tipo económico, que tengan una capacidad económica para mediáticamente moverse y tener un impacto directo. Lo que ocurría aquí en las elecciones anteriormente, la capacidad de movilizar recursos económicos por parte del Partido Arena era de una manera tan grande que era casi imposible que cualquier otro partido tuviera la capacidad de competirle en un proceso electoral. Eso puede ocurrir dentro de un partido político también. Obviamente sí puede haber un efecto directo en el comportamiento de la democracia, en tanto esto no anima a otros que puedan tener el interés de poder participar, de poder inscribirse, de ir a una contienda, porque obviamente se va a una contienda en una condición muy desigual. No es lo mismo la condición y todo el acumulado que Nayib tiene, por ejemplo, a que cualquier otro persona venga de San Salvador a querer competir internamente. No tiene ni la acumulación, ni el manejo mediático, ni la presencia mediática, ni el dinero, obviamente. Y esto sí tiene siempre un impacto directo. Por eso decía también un efecto que puede haber, y lo podemos también estar viendo en Arena, es que cualquier persona que aspire a una candidatura, que tenga una capacidad económica de mover, y hasta de mover los votantes, de mover los votantes, entonces en Arena eso podrá tener un impacto muy fuerte de que van a terminar quedando electos personas que por su capacidad económica pudieron conseguir esos votos con menoscabo de personas que pudieron haber tenido la oportunidad de participar o el interés de participar o participaron, pero con condiciones económicamente muy desiguales. Entonces, obviamente, este tipo de fenómeno sí impacta de manera directa en las democracias de los partidos. Quiero aprovechar, Ramón, para utilizar un segmento de la entrevista que hicimos a José Luis Merino. José Luis Merino es miembro de la Comisión Política del FMLN y le preguntamos sobre este proceso de las elecciones internas en el FMLN que siempre generan debates o ponen en relieve un aspecto sobre la disciplina y la cohesión versus la democracia interna. Veamos. La prioridad es la disciplina, la unidad y la cohesión versus el tema democrático, porque puede generar fisuras dentro de los grupos y hay que presentarse como bloque ante los simpatizantes y ante la ciudadanía. ¿Cómo ves este punto de vista? Es que yo diría que la democracia no se mide por la cantidad de candidatos que participan, ¿no? Sino por la cohesión que muestra esa fuerza en sus propuestas. Hay discusión entre los comités de base del partido, ¿verdad? Que quieren llevar representantes comunales, que quieren llevar representantes de su territorio y hacen sus propuestas. Hay casos en que en la parte inicial, cuando comienza la discusión, uno puede encontrar 30, 20 candidatos para un consejo municipal de 10, de 15, ¿verdad? Viene toda la discusión, entre otras cosas, hoy, por ejemplo, de las limitaciones que la ley impone para que el aparato de defensa del voto no va a ser ejercida por miembros del partido. Va a haber una participación ciudadana, ¿verdad? Luego
las propias normativas internas del partido, de las personas que tienen menos de determinado tiempo, no pueden participar porque se requieren periodos, años para poder optar a los distintos. Ahí teníamos entonces declaraciones de José Luis Merino, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización de dicho partido, y hay un aspecto que me llama la atención de esa intervención, Ramón. El primero es: importa más la cohesión versus la cantidad, es decir, la cohesión es un aspecto fundamental y no la cantidad de miembros o de personas que aspiran dentro de un partido político, eso es un aspecto. Y el segundo también, pensando en los procesos electorales del próximo año, la gente que va a estar en la defensa del voto, como es conocido en el argot de los partidos políticos, ya no van a ser necesariamente miembros o no tienen que ser miembros de los partidos, sino ciudadanos y ciudadanas que no tienen afiliación partidaria. Me gustaría cerrar la entrevista con esos dos puntos. Veamos entonces el primer aspecto. Bueno, yo creo que la cohesión de un partido político está más determinada por la razón ideológica que estos tienen, por los principios que estos promueven, por el programa que estos promueven. Esa es la cohesión que debe de determinar el rumbo de un partido político. Otra cosa distinta es que no tiene por qué verse afectada esa cohesión, es el procedimiento que garantice el derecho de cualquier militante a cumplir el sufragio activo y pasivo. Es decir, que se debe de garantizar que cualquier militante pueda aspirar y tiene el derecho de aspirar a un cargo público y tenga el derecho de elegir para un cargo público a una persona dentro de su partido político. Cada quien podrá decidir internamente qué persona es la más indicada, que cumple con el perfil indicado para un cargo y que corresponde con los principios ideológicos y el programa que el partido está promoviendo. Entonces, sí importa la cantidad de candidatos. En términos de, entre la diferencia de un candidato y más de uno, pues hay una diferencia notable y desde esa perspectiva sí importa la candidatura. Obviamente, el FMLN en su historia, como otros partidos, como el caso del PDC, en su historia han tenido experiencias muy negativas de procesos internos de elección. El PDC en los años 80, ya por 87, 88, algo así, obviamente vivió unas pugnas internas y sufrió unas divisiones internas justamente a partir de procesos de elecciones internas. El FMLN lo vivió también en los 90, al final de la elección de presidencial, por ejemplo, del 99, fue antecedida por un proceso interno de elección que le generó bastante conflicto. Todo el procedimiento de elección para diputados y alcaldes y concejales para el 2000 también le generó divisiones. Recuerde usted que de eso, producto de todas esas cosas, apareció el movimiento renovador y etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia obviamente a un partido lo hace pensar mucho para pensar en la cohesión y cómo entre mantener la cohesión y cumplir con un requerimiento de procedimiento de elección interna mediante las vías democráticas no se ve afectada, no genera las fisuras a las que tú señalabas. Entonces, sí creo que lo que hay que tener claro es la diferencia entre qué es lo que debe de determinar la cohesión de un partido y qué es el procedimiento interno para poder aspirar a candidaturas. Ramón, gracias por habernos acompañado. Bueno, no, gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. Hablamos un poco del uso de la tecnología para las elecciones 2018 y también de las elecciones internas en los partidos políticos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.